El presidente electo del Brasil no invita a su posesión a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Le he escrito una carta al presidente Jair Mesías Bolsonaro para que tampoco invite a la dictadura de Bolivia. La carta dice así: tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de pedirle tenga la gentileza de revisar y revocar la invitación cursada al jefe del Estado Plurinacional de Bolivia para vuestra investidura como presidente de la República Federativa del Brasil. Me motiva el precedente de que invitaciones similares han sido retiradas a los gobernantes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el régimen boliviano incurre en violaciones tan o más graves y actúa abiertamente contra el Brasil y su futuro gobierno, conforme paso a recordar. En cuanto a la violación de las libertades del pueblo boliviano, en apretado e incompleto resumen, Evo Morales lidera un régimen de crimen organizado en el que ha extinguido la constitución política del Estado por medio de falsificaciones y acciones de hecho. Ha liquidado la República de Bolivia, suplantándola con el Estado plurinacional. Hoy en Bolivia se violan los derechos humanos como parte de la metodología de control político introducida y controlada por Cuba y Venezuela. No hay división ni independencia de poderes, no existe Estado de Derecho. Se ha institucionalizado la persecución política judicializada y como consecuencia hay más de una centena de presos políticos, más de 1.200 exiliados políticos, la mayoría de ellos refugiados en el mismo Brasil. Morales ha realizado más de 20 masacres sangrientas como el Porvenir, el Hotel Las Américas, la de Cochabamba, la Calancha, con más de 89 asesinatos. Morales fue electo por un periodo de 5 años sin derecho a reelección consecutiva y en enero próximo va a completar 13 años continuos como jefe de Estado, con el título de presidente y en ejercicio de dictador. Para gobernar todo este tiempo, además de los crímenes resumidos en el punto anterior, Morales pretende ser candidato en las elecciones de 2019 para prorrogarse indefinidamente, desconociendo el resultado del referéndum que él mismo convocó para el 21 de febrero de 2016, llamado 21F, en el que Bolivia le dijo no más reelecciones. Con un fallo infame de su Tribunal Constitucional, manipulando el Tribunal Supremo Electoral, ambos bajo su control, Morales se ha habilitado como candidato. Hoy en Bolivia, señor presidente Bolsonaro, existen más de 200 ciudadanos en huelga de hambre y movilizaciones populares exigiendo respeto al 21F. Morales ha convertido Bolivia en un narcoestado, ha incrementado los cultivos de coca ilegal de 3.000 a 50.000 hectáreas, además de aumentar innecesariamente la coca legal. Morales es el líder perpetuo de los sindicatos de coca ilegal del trópico de Cochabamba, Chapare, que son su base política y que prácticamente han integrado a los cultivos de coca la producción de droga. El periodista brasilero Leonardo Coutinho, en su libro Hugo Chávez o Espectro, documenta el puente aéreo de la cocaína y el tráfico oficial de Bolivia a Venezuela. Habla del narcobolivarianismo que tiene como una de sus víctimas precisamente al Brasil. Recuerde, señor presidente, que en la Embajada de Brasil en La Paz estuvo refugiado por 15 meses el senador Roger Pinto, perseguido político de Evo Morales, y que por la acción humanitaria el diplomático brasilero Eduardo Saboya pudo llegar al Brasil y obtener refugio político. Roger Pinto ha muerto exiliado, entre comillas, en un accidente de aviación, pero ha dejado muy clara la violación de los derechos humanos de Morales en Bolivia, incluso contra un senador en ejercicio. En cuanto al Brasil, Evo Morales, además de afinidad ideológica plena con el grupo derrotado en las elecciones en que el pueblo de Brasil lo ha elegido a usted, presidente Bolsonaro, es parte de un proyecto transnacional denominado el Foro de Sao Paulo, hechos sobre los que me permito algunos apuntes. Primero, todo lo mencionado en el acápite anterior ha sido hecho y se sostiene en el marco del Foro de Sao Paulo y el eje Caracas-La Habana, que con la denominación de ALBA, Movimiento Bolivariano, Socialismo del siglo XXI y ahora simplemente castrochavismo, ha controlado América Latina hasta hace poco. Dos, Evo Morales ha humillado a las Fuerzas Armadas de la Nación de Bolivia, reivindicando y haciendo monumentos al Che Guevara que invadió mi patria. Ha nombrado su papá al dictador Fidel Castro. Es un declarado seguidor de Hugo Chávez, defensor implacable de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua a las que está asociado, y así procede con los votos y la representación de Bolivia en todos los foros internacionales.
Evo Morales sostiene el programa de médicos esclavos, miles de los cuales están en Bolivia, y ha ofrecido públicamente empleo a los que han abandonado el programa Mais Médicos del Brasil, que usted con toda justicia llevó a un plano de respeto a los derechos humanos. 3. En el ámbito de la corrupción, el escándalo del Lava Jato es cuidadosamente encubierto en Bolivia para evitar que aparezcan las implicaciones de Evo Morales. Solo como un ejemplo, permítame recordar que Luis Ignacio Lula da Silva promovió personalmente en Bolivia la construcción del camino del Tipnis que viola la reserva indígena y natural del Tipnis. La poca información que la opinión pública boliviana tiene en el caso del Lava Jato boliviano proviene de los casos destapados en el Perú. Evo Morales y su régimen son responsables de la muerte de José María Bakovich, director del Servicio de Caminos, a quien acosaron hasta la tumba para avanzar con su corrupción. Es urgente, señor presidente Bolsonaro, que todas las cuestiones relativas a los contratos, sobreprecios, sobornos e implicaciones de funcionarios de Bolivia y de Brasil del Partido de los Trabajadores, desde que el Partido de los Trabajadores tomó la función del gobierno del Brasil, sean abiertos y sean expuestos a la opinión pública. 4. El incremento de la coca y la cocaína como parte de la política de Estado del régimen de Evo Morales ha inundado de droga a la región, siendo el país más afectado, su país, el Brasil, por su extensa frontera con Bolivia y su gran población. El incremento de la prevalencia en el consumo de droga en Brasil, con el consiguiente aumento de la criminalidad y el enriquecimiento de peligrosos grupos delictivos, amenazan la estabilidad brasilera y provienen de el producto controlado por Evo Morales, que a su vez se ha sostenido como amigo declarado de las FARC de Colombia, que son otra fuente de amenaza directa, y por medio de Venezuela, que es el eje de comercialización de la droga. Sin duda, señor presidente, usted conoce todos estos hechos y conoce que los regímenes dictatoriales castrochavistas de las Américas son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que con los mismos mecanismos y crímenes concentrados y articulados entre ellos oprimen a sus pueblos y amenazan a las democracias como la del Brasil. El pueblo de Bolivia está luchando por su libertad y por recuperar la democracia. Evo Morales es un dictador que no tiene la intención de dejar el poder porque necesita impunidad y actúa bajo la estrategia con Cuba, Venezuela y Nicaragua, como lo prueba la reciente reunión de dictadores Castro, Díaz Canel, Maduro, Ortega y Morales en La Habana el 14 y 15 de este mes de diciembre bajo la cobertura de ALBA. Que 3 dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua no sean invitados a su investidura del presidente democrático del Brasil y Morales sí sea, es un premio y un beneficio para el dictador asistente que seguirá de esta manera simulando una legitimidad de democracia que no tiene.